Hola, buenas noches. El día de hoy estaré presentando mi proyecto de la entrevista semiestructurada de la materia de desarrollo de autonomía del aprendizaje. Me presento, mi nombre es José María Bustamante Quijano, me encuentro en la carrera de lengua inglesa en el primer ciclo y los temas vistos en esta entrevista fueron la autoeficacia, la perspectiva de futuro y los hábitos de estudio. Como primer punto, los datos del entrevistado es que prefirió estar anónimo, sin embargo, me comentó que su carrera es la carrera de lengua inglesa, pero tampoco me quiso especificar en qué universidad. Entonces, pues, solo sabemos que es de la carrera de lengua inglesa. Bueno, como el primer tema que platicamos durante la entrevista fue la autoeficacia. Durante esta entrevista, yo me percaté y creo que la persona también que tiene una alta autoeficacia, puesto que cree en sus habilidades, en sus capacidades para superar obstáculos y alcanzar sus objetivos. Cree que el esfuerzo y el trabajo en equipo son clave para alcanzar esos objetivos y metas. Piensa que también los maestros son un modelo a seguir dentro de su campus, que son una gran fuente de autoeficacia para esta persona. El feedback constructivo es una parte muy importante para esta persona para mantener su confianza en sus propias capacidades y seguir avanzando hacia nuevas metas y ver qué puede llegar a ser. Piensa que la meditación es un tema muy importante para poder alcanzar, puesto que le da como esa capacidad de reflexionar sobre sí mismo y es importante. También piensa que confiar en sus propias capacidades, tener esa autoeficacia, es estar motivado para seguir avanzando dentro de este contexto académico como lo exigente que es su carrera, ¿no? Entonces, pues por eso piensa que la autoeficacia es un tema muy importante para lo que somos nosotros los estudiantes. Bueno, continuando con el segundo tema, fue perspectiva de futuro. Durante este tema de la entrevista le hice algunas preguntas y algunos de los comentarios que me gustaría rescatar fueron que al sujeto le gustaría tener un impacto positivo en su área. O sea, que a sí misma el sujeto se ve como en 5 o 10 años se ve teniendo un impacto positivo en su área. Y ahí me lo menciona, que ese impacto quiere que sea que contribuya a la enseñanza en un futuro, pues es de lo que se desenvuelve su carrera. Entonces, pues piensa que ese impacto tendría que ver con la contribución a la enseñanza. Piensa que la planificación de, de sus objetivos, de sus tiempos, de sus tareas, te ayudará a tener objetivos claros, a saber a qué es lo que sigue, a saber cómo vas, a saber tu siguiente paso, tu siguiente movimiento. Le gustaría al sujeto desenvolverse en su área, como ya mencioné, su carrera es de de lengua inglesa. Le gustaría que la contribución a la enseñanza. Entonces, como ya va en un semestre más, va en semestres más avanzados, pues ya se dio una idea de lo que sería la contribución a la enseñanza, no qué tanto le gustaría. Y el siguiente tema es aplicar conocimientos para resolver problemas reales. En la entrevista mencionó que esta persona aplica estos conocimientos con personas que no saben muy bien del tema. Entonces así sabe cómo está yendo su progreso y en qué cosas puede cambiar o qué cosas puede mejorar para alcanzar sus metas futuras o objetivos. De la siguiente, y para qué hábitos, le hice una pregunta, ¿qué hábitos ayudan a conseguir estas metas, ¿no? ¿A qué hábitos te ves para que te ayuden a alcanzar tus metas futuras, tus objetivos a futuro? Y mencionó que celebrar las pequeñas cosas es algo muy importante
para poder seguir avanzando dentro de sus metas. Como último tema platicamos sobre los hábitos de estudio y mencionó algo que me llamó mucho la atención. Lo primerito que me mencionó fue: la disciplina es fundamental para poder seguir adelante, y esto es algo que me llamó mucho la atención debido a que es un tema que es muy hablado, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención. Eh, un- Eso sí, como la disciplina viene lo que sería un, y un- una actividad perjudicial, podríamos llamarlo así, dentro de que no te ayudaría a tener unos hábitos de estudio buenos, que sería la procrastinación, que es dejar tus cosas para después. Y también mencionó algo que también me llamó la atención, que es hacer varias cosas a la vez. ¿Por qué está mal hacer varias cosas a la vez? Entonces, pues piensa que es un piensa que es perjudicial hacer varias cosas a la vez, porque pues no le estás dando su tiempo asignado a cada cosa. Entonces, pues una cosa que hace para medir sus tiempos es que lo hace con listas de tareas para poder tener tiempos de cada cosa y saber en qué momento hará cada cosa y qué seguirá. Me hice una pregunta sobre cómo hace para obtener información o memorizar la información antes de un examen. Me mencionó que usa organizadores gráficos para poder guiarse con esa información. Una pregunta que yo le hice en respecto al tema igual fue: ¿qué hábitos que muchos consideran negativos esta persona considera positivos? Y ahí fue donde me contestó que le gusta tener ruido de fondo. Y es aquí donde me di cuenta, claro, porque pues mucha gente considera negativo tener ruido de fondo, pero pues esta persona lo usa para poder tenerlo de fondo y concentrarse en una cosa. Y pues si esta persona logró sacarle un lado positivo, quiere decir que tiene una buena disciplina, que tiene bien medidos sus tiempos y que se hace lo que se propone. Le pregunté también qué recompensa se daba por haber logrado alguna tarea o un examen difícil. Me comentó que se da tiempos libres, y aquí es donde viene lo del primer tema de la autoeficacia, que también recurre a la meditación o salir a pasear. La autorreflexión es muy clave para un estudiante. Y la última pregunta del tema de la entrevista fue: ¿qué consejo le darías a alguien que no sabe medir sus tiempos o a alguien que está empezando, ¿no? Y me contestó que comenzar poco a poco es muy importante, ya que no necesitas hacer todo a la vez, puesto que tienes mucho tiempo, ¿no? Entonces, tienes mucho tiempo de aquí a que salgas de la universidad. Entonces, hacer las cosas poco a poco y a su ritmo es muy importante. Hay que ser realistas sobre esto, puesto que no hay que sobrecargarse. Para concluir, me gustaría mencionar que durante la entrevista me di cuenta de unos puntos, ¿no? Eh, el sujeto parece tener objetivos claros, muestra un gran sentido de autoeficacia y una perspectiva futuro muy asegurada, ya que cuenta con esta visión de cómo quiere verse de 5 a 10 años, ¿no? Cuenta con una rutina específica para sí mismo y hábitos de estudio muy personales que pues no podemos ver en el resto de personas, ¿no? Durante todo el curso hemos abordado algunos de estos temas, como mencioné en la autoeficacia, la motivación, vimos también la misma autoeficacia, vimos también hábitos de estudio y pues la perspectiva futuro de cómo nos veríamos, ¿no? Eh, el sujeto nos dio un vistazo a sus propios objetivos y metas y cómo piensa lograr alcanzarlas. ¿Esto en qué nos ayudará? Bueno, pues eh, esto me dio cuenta a mí de darme cuenta de cómo quiero que sea mi vida académica en un futuro semestre como se encuentra ella, y en cómo me gustaría a mí verme trabajando, ¿no? Porque pues al final estas son sus decisiones de ella, pero las mías quiero que sean tener mis propias decisiones, ¿no? Y llevar a mi propio
aprendizaje para poder tener objetivos, para poder tener metas, para poder ser una estudiante autónomo, ¿no? Y bueno, con eso concluimos y muchas gracias.